Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yes, muy bien. Aló, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Bastante bien. Ahí vamos. Qué bueno. Están entrando todo el mundo. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos esperando a que se conecten los demás. ¿Ya somos todos? Falta uno, No, otro, ¿no? faltan los artistas. Sí. Muy bien. ¿Alguien nuevo que no haya estado la semana pasada? ¿De aquí? ¿O todos ya estuvieron? Yo creo que todos estuvieron. Ya, ¿verdad? ¿Qué onda? Muy bien. ¿Qué oles? Hasta las 7:10 iniciamos. Mientras los que gusten se pueden ir registrando aquí para ver si quieren entrar al close beta de nuestro juego. ¿Al close qué, bro? Al close beta del juego que vamos a publicar. Ah, cool. ¿Sí encontraste a Waldo? ¿O no me están martillando? Se enojaron Se enojaron. con usted. Listo.
Ya me registré. Entonces, ¿Qué mandaron? pues una liga para quien se quiera inscribir a probar el prototipo o demo de nuestro juego. ¿La podría volver a mandar, please? Ok. Es que Está a en- los eh, nuevos que entran no Ya pueden nos... ver. Ajá. Órale. Qué loco. Ojo, ese perro. También me uní al disco. Ah, es cierto, el link de Discord. Sí, es cierto. ¿Se Ahí los pasé mismo o ya no se los está. pasé? Pues ahí en el mismo link Sí, ahí está. está. Ahí está el Discordium. Es correcto. Bien, pues entonces vamos iniciando. Hola. Oye, como les había comentado la clase pasada, hoy vamos a profundizar un poquito sobre este tema de sistemas de jugabilidad. ¿Qué son? ¿Cómo identificarlos en un juego? Y cómo nosotros podemos empezar a diseñar nuestros juegos partiendo de qué sistemas vamos a integrar en nuestro juego, ¿no? Entonces, un juego es tan complicado o tan sencillo dependiendo la cantidad de sistemas que llegue a tener, ¿no? Hoy en día, a veces un juego free to play, móvil, podría parecer sencillo porque la mecánica es a lo mejor muy básica, pero lo que no vemos es que a veces tiene todo un sistema de customización de avatares, un sistema de energía, ¿no? Para tener vidas y compartir estas vidas, un sistema social para vincular a mis amigos o jugar multiplayer, ¿no? Son sistemas que a veces no damos por hecho que forman parte del juego, pero ahí están. Y por otro lado, hay juegos súper robustos que tienen el sistema de movimiento, el sistema de combate, de cámara, de transacciones con NPCs, ¿no? Los mismos NPCs, enemigos de diferentes tipos, un montón de cosas. Entonces, tenemos que empezar, o más bien, de los primeros pasos que hay que hacer para diseñar un videojuego, es determinar cuántos sistemas van a haber. De esta manera, los empezamos como a etiquetar y ahora sí nos vamos a diseñar uno por uno. Y desde un inicio podemos dimensionar si es un juego que podemos hacer o es demasiado ambicioso y grande para el tamaño del estudio o nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos para adelante. Voy a mencionar primero algunos de los sistemas más comunes que seguramente estarán más familiarizados porque les gustan los videojuegos. Y el primero es el sistema de movimiento. ¿Cómo hacer que se mueva un personaje? Puede sentirse demasiado intuitivo porque hemos jugado estos juegos una y otra vez y a veces no ponemos mucho detalle al momento de detallar estos sistemas. Pero es importante porque hay muchas formas de mover a un personaje en un videojuego. Tenemos que especificar cuál es la manera que nosotros queremos que se mueva el personaje. No es lo mismo tampoco diseñar un plataformer side-scroller que el sistema de movimiento en 3D o un juego de carreras, ¿no? Se comporta diferente un vehículo que una persona, ¿no? Entonces, el sistema de movimiento está presente en, pues, muchos videojuegos, ya sea que muevas un humano o no, puedes mover un vehículo y por ende este también tendría que tener un sistema de movimiento. Ahora, si en tu juego controlas a un humano y luego controlas a un vehículo, quiere decir que tu juego tiene dos sistemas de movimiento. Tendrías que detallar uno y aparte el otro. Son comportamientos diferentes, a veces hasta el input cambia, ¿no? A lo mejor cuando muevo el personaje no hay un botón de aceleración, sino con la misma palanca lo muevo, pero cuando entra un vehículo no hace sentido moverlo con la palanca, sino
oprimir el gatillo para empezar a acelerar el vehículo. Entonces ya desde aquí nos damos cuenta que estamos hablando de sistemas diferentes. Ahora, no necesariamente los vehículos modernos necesitan detallarse como un sistema de movimiento. También cualquier cosa en la que el personaje se desplace o cualquier cosa que el jugador tenga que mover, tendría que detallarse un sistema de movimiento. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el primer paso para diseñar un sistema como estos? Bueno, el primero sería definir las dimensiones de mi personaje. Cuando empezamos a diseñar un juego, nada tiene medidas, nada tiene ninguna regla construida, todo es un mundo de posibilidades. Tenemos que empezar a tomar decisiones, definir nuestros como primeros elementos. Yo recomiendo siempre partir de la proporción del personaje y hacer que el personaje de ancho sea una unidad de ancho. Y con esto me va a ayudar a construir todo mi mundo. Es decir, esta unidad de ancho puede equivaler a 1 metro de Unity, a 1 metro de 3D Max o de Maya, como para buscar estas estandarizaciones. Y de esta manera, cuando yo empiece a especificar el resto de mis mecánicas o de mis niveles, yo ya sabré cómo medirlos, ¿no? Porque luego, porque si no empiezo a poner estas medidas, lo que sucede es que luego empiezan a ocurrir comentarios como este, ¿no? Pues hay más o menos que quepa el personaje, un poquito más grandecito, pero ¿qué tanto? No, pues hay más o menos, calcúlale, muy ambiguo. Entonces, por eso es importante 10 unidades. ¿Cuánto es una unidad? Pues el ancho del personaje. Ya todo empieza poco a poco a tomar forma. Ahora, ¿por qué 1 por 1.5? Bueno, esto es un estándar. No es el único estándar, pero muchos juegos de plataformas tienen esta proporción. También puede haber el 1 por 1.75, como Rayman, que son personajes más altos. Pero bueno, ahí ustedes son libres de definir. Yo recomiendo siempre que no sean números erráticos, ¿no? De 1 por 1.23333, porque todo empieza a ver, ¿no? Lo mejor es tener estandarizadas estas medidas. Ahora, después de que tenemos nuestra proporción de cuánto mide nuestro personaje, esto ya nos ayuda a empezar a definir las siguientes cosas. Por ejemplo, la velocidad del movimiento. ¿Cómo se va a mover? ¿Qué tan rápido se va a desplazar? Pues básicamente, para determinar la velocidad necesito 2 variables, que es cuántas unidades se va a mover en cuánto tiempo, ¿no? Entonces se va a mover 6.5 unidades en 1 segundo. El tiempo, pues ese sí es universal para todos. Entonces ya con estos 2 valores, pues yo ya determino la velocidad de mi personaje. Ya después definiré si es la velocidad media, la velocidad máxima, o a qué me estoy refiriendo. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta al diseñar un sistema de movimiento es si va a haber elevaciones. Por ejemplo, es una decisión importante que tengo que tomar al inicio del diseño de este sistema de movimientos. Mi personaje va a atravesar o va a interactuar con entornos que cambien su inclinación, y si sí, ¿cómo lo voy a resolver? Una manera costosa, pues, es haciendo que los pies se adapten al terreno, ¿no? Es caro, porque hay que hacer animaciones procedurales, y entonces a lo mejor estoy pidiendo demasiado. A lo mejor basta con que pues, el personaje se adapte, aunque un pie quede sumergido y el otro volando. Muchos juegos hacen eso y no pasa nada, nadie se queja. Pero si el juego de plano tiene como estas rampas, y de eso trata el juego, ¿no? Como Rayman, que también tiene como estas curvaturas, pues para ellos sí era importante la adaptabilidad de los pies. Bueno, son como problemas que tenemos que resolver. Ahora, si mi suelo tiene inclinaciones, una pregunta que nos podemos hacer cuando estamos diseñando es, ¿habrá una inclinación a la que el personaje ya no pueda seguir avanzando? ¿Ya queda demasiado empicado para permitirle caminar? Y si es así,
¿qué va a pasar cuando por una situación caiga en una rampa así de inclinada, ¿no? Porque si bien no le permito caminar esta inclinación, pues puedo brincar, moverme y llegar a esa inclinación. Entonces, es responsabilidad del diseñador de videojuegos empezar a realizarse todas estas preguntas de qué pasaría si hago esto otro, para encontrar respuestas y que quede una buena definición de un sistema de movimiento. Como les comentaba, el personaje no solamente se mueve en un eje, ¿no? Puede brincar. Es muy natural en este tipo de juegos. Puede brincar. También tengo que definir, bueno, a qué altura brinca. Ah, pues 2.25 unidades. Yo ya sé cuánto es una unidad. Quiere decir que sus pies van a llegar 2.25 veces su ancho, ¿no? Ya empiezo a definir toda esta matemática. Ahora, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo sube? ¿En cuánto tiempo baja? ¿En cuánto tiempo se mantiene arriba? Si es que quiero que levite durante mucho tiempo o quiero que sea rápido, ¿no? Todas estas decisiones. Un error común que yo he visto de los desarrolladores, sobre todo cuando van empezando y utilizan Unity u otro engine que les facilita mucho la programación, es que utilizan las físicas del engine para hacer juegos de plataformas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero esto puede ser bueno para prototipar, pero luego ya que quieras hacer un juego como de este estilo, te puede meter en problemas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer un juego de plataformas en Unity con físicas y se han dado cuenta que cuando pones una rampa, el personaje no mantiene su velocidad, porque las físicas indican que si va subiendo, al personaje le cuesta trabajo subir, ¿no? Y cuando va de bajada, acelera, porque estamos controlando el personaje con físicas. Y esto, Sí. aunque, pues hipotéticamente así debería funcionar, en un juego no se siente chido. En un juego se siente raro, como que te entorpece el movimiento cuando vas para arriba, entonces no está padre. Tenemos que compensarlo con aceleraciones, con agregarle una fuerza. Nos metemos, de pronto las físicas aparentemente nos ayudaban mucho a hacer el personaje y después nos empiezan a meter más problemas que en solución. Lo mismo pasa con el brinco. Balancear un brinco que quede como queramos con las físicas es un dolor de cabeza. Porque ponle más fuerza de empuje, ponle más peso al elemento. Estamos modificando unas métricas para lograr tener este resultado de con tantos segundos sube, tantos segundos se mantiene y en tanto se baja. Tenemos que mover un montón de parámetros físicos que si yo decido, no, ¿sabes qué? Quiero que en 33 segundos suba. Bah. O sea, me van a decir, no, hombre, me tomé todo el día balanceando las físicas de este monito para que me vengas a cambiar todo el juego, ¿no? Pues, yo recomiendo que no se utilicen, que se hagan físicas propias siempre que hagamos un sistema de movimiento para un juego de esta índole. Ahora, como les comentaba, aquí se me cuatropearon las imágenes. Si el personaje llegara a caer a una inclinación que no le tiene permitido caminar, pues igual tengo que definir qué voy a hacer. El personaje se queda estancado ahí, se empieza a resbalar hacia la pendiente más baja, le quito el control del jugador hasta que aterrice en un lugar que ya pueda volver a caminar. Ahora sí que depende de ustedes cuando estén diseñando. Aquí solamente lo que quiero comunicar es que es importante considerar todos los escenarios posibles. Brincar, por ejemplo, puede tener un comportamiento adicional que seguro están familiarizados, que es el brinco pequeño y el brinco alto. En algunos juegos, cuando oprime rápido el botón, brinca una distancia, pero cuando mantienes oprimido, brinca una distancia más alta. ¿Cuál es esa distancia? Todo son ejemplos de cosas que tienen que especificar. Entonces, hay algunas cosas que son difíciles de concluir, porque no son tan intuitivas, porque el mundo real no funciona así. Pero
como esto que les comentaba de las físicas, ¿no? Realmente cuando vamos de subida, pues sí cuesta más esfuerzo. Entonces el personaje tendría que ir más lento, pero no se siente padre. Acá en la ilustración de abajo a la derecha es un margen de tolerancia que algunos le ponen a los personajes, es muy recomendable, para realizar un brinco después de haber brincado, ¿no? Es decir, brinco y cuando llego al piso vuelvo a brincar, ¿no? Así como algunos le llaman como el brinco de conejo, que te la pasas brincando, brincando, brincando muy rápido. Lo más intuitivo de programar es que cuando el personaje llegue al piso y solo cuando colisione con el piso, le permito volver a brincar, ¿no? Uno diría, pues sí, es lo más obvio, tienes que estar en el piso para poder brincar. Pero esto a veces no funciona del todo bien, porque hay ocasiones en las que el personaje se quedó a 2, 3 píxeles de llegar al piso, no está colisionando con el piso, pero visualmente o el jugador ya siente o se trató de anticipar y oprime brincar y no brinca el personaje, porque físicamente el personaje no estaba en el piso. Entonces, al no existir esta colisión todavía, el jugador oprime el botón, el juego lo ignora, el personaje llega al piso y ahora sí está escuchando para cuando opriman el botón, ahora sí hacer brincar al personaje. Entonces, esto frustra mucho a los jugadores, hace sentir que el control no es responsivo. Cuando dicen, yo le piqué a brincar y no brincó y me mataron. Control chafa, ¿no? Pero no, realmente no oprimiste el botón cuando estabas en el piso, pero no te diste cuenta. Pero es tan imperceptible que el jugador pues no lo nota. Para esto se recomienda poner un pequeño collider abajo de los pies del personaje que sea del tipo trigger en lugar de collider. Este va a atravesar el piso y lo que va a hacer es dar un mensaje al sistema para que escuche al botón de brincar a pesar de que el personaje todavía no está visualmente en el piso. O el collider o la cápsula del collider del personaje todavía no está en el piso. Entonces, este collider invisible abajo de los pies le va a avisar al juego, el jugador oprimió brincar y tengo este margen de tolerancia, entonces voy a hacer que brinque. A lo mejor compenso la distancia para que no brinque tan alto. A algunos les gusta guardar el input y hacer que el personaje termine de caer y luego lo hacen brincar. Ahora sí que soluciones hay variadas. El chiste es contemplar también estos escenarios técnicos, ¿no? Como de usabilidad, fines de buenas prácticas, como para hacer sentir una buena experiencia de juego, ¿no? Sacrificando la realidad que nos rige a nosotros en este mundo en pro a que se sienta bien. Un tema también, por ejemplo, chistoso, que es este rompimiento de la realidad, son los juegos que permiten controlar el personaje en el aire, ¿no? O sea, yo una vez que brinqué y puedo arrepentirme y regresar al punto que regresé, es imposible en la vida real. De hecho, los primeros juegos de plataformas no lo hacían porque, pues, oye, esto es irreal y no resultaba intuitivo diseñar una mecánica así. Fue por error que surgió y se sintió bastante bien. Se siente que tienes control sobre hacia dónde quieres brincar. A diferencia de la vida real, en un videojuego no decides el impulso. Tú oprimes brincar y el personaje va a brincar a una distancia determinada, ¿no? Había muchos juegos así. Brincabas y ¡pop! Personaje brincaba a una distancia determinada. Pero en la vida real hay un impulso y tú sabes cuántas fuerzas le vas a echar para brincar y llegar más lejos o más cerca. Como en un videojuego no existe eso del impulso, una buena manera de contrarrestar esto es permitirle al jugador controlar el personaje en el aire. Esto hace que yo pueda brincar distancias cortas o largas, moviendo y refinando el movimiento mientras voy en el aire. Entonces, estos son como este tipo de decisiones que hacen que la experiencia se sienta bien, aunque sea antinatural. Y muchos juegos, por más realista que sean,
el first person shooter más sofisticado, con los mejores gráficos super realistas, siguen teniendo este tipo de mecánicas porque saben que funcionan bien. Entonces, siempre que diseñamos un sistema de movimiento, tenemos que definir cómo le vamos a permitir al jugador tener este control en el aire. Vamos a permitir que regrese a la posición de origen, va a tener una aceleración distinta. ¿Qué pasa si el jugador brinca sin moverse y luego empieza a moverse en el aire? ¿Qué pasa si el jugador suelta el control mientras va en el aire? Sigue haciendo la parábola, se empieza a caer en línea recta. Ahora sí que no hay una respuesta correcta, más bien que quede documentado qué es lo que van a hacer ustedes. Y luego una ejemplificación de cómo se imaginan ustedes que la combinación de las mecánicas de movimiento van a funcionar, ¿no? Aquí tenemos este personaje que venía caminando, oprime brincar, y ahí dice sostenido, quiere decir que realiza un brinco largo, luego brinca en el aire, porque en este juego puedes brincar en el aire. De hecho, estas gráficas son de un videojuego que tuve la oportunidad de diseñar apoyando al estudio Cosmogonia, no sé si lo ubican. Cosmogonia son de aquí de Guadalajara, El nombre solamente No me suena. ¿no? A ver, déjenme, les comparto. A ver si tengo algo aquí. Para que también lo sigan, están haciendo un juego y tengo entendido que también lo están empezando a promocionar. Son unos amigos de otro estudio, yo ya no estoy en el proyecto, me tocó estar en etapa temprana, pero miren, aquí está, pero se siente padre ver el diseño ahí, que ahí va. Está padre, ¿no? Bueno, es un prototipo todavía, pero ahí va la cosa. Ay, ignoren estos videos de un lado. Ya sé cómo los pueden ignorar. Yo no los habías visto hasta que lo mencionaste. Sí, eso pasa. Dice, no vean esto, no piensen en un elefante rosa. No puedo dejarlo de pensar. Está muy padre el juego, realmente está algo ambicioso, pero es un buen equipo de trabajo. Y sobre todo el arte como voxel, pero no muy rígido. Está interesante la propuesta. ¿Es geometría totalmente o si es como displacement? No sé. Ahí sí, Me da fíjate que curiosidad. ya al final no sé cómo lo solucionaron. Solo sé que está bien optimizado, o sea, no, o sea, porque incluso en móviles lo echaban a andar. No es para móviles, pero Sí, era una porque opción. por eso me da curiosidad, ¿no? Por la cantidad de como, geometría que se aprecia. Sí. Sí, está padre. Ahí si quieren estar más al tanto de... Oh, no, dejé de compartir. En lugar de minimizar. Ahí, güey. Ahí si quieren estar más al tanto de este estudio y el juego que están desarrollando, se llaman Cosmogonía. Está padre. Esta imagen está chida. Gracias. Ya tiene un ratote en el proyecto. Espero que pronto ya salga. Bueno, perrito. Bonito. Bien, entonces... Ay, creo que... ¿Sí está bien la pantalla? Sí. Así de rápido, otros comportamientos que pudieran llegar en un juego de plataformas o de movimiento es el dash. Entonces, a veces uno propone mecánicas
sin pensar a veces en las consecuencias que todo esto implica. Entonces, que el personaje tenga un dash, suena fácil, en un entorno controlado, ¿no? Es como cuando, calcúlame cuánto va a tomar esta canica en caer. Sí, claro que sí, está muy fácil, nomás en una cámara de vacío y así todo súper controlado el entorno y sí te lo calcula, ¿no? Ponlo en la vida real y ya valió. Algo parecido pasa cuando diseñamos mecánicas. Tenemos que ver cómo estas mecánicas se llevan o van a trabajar de la mano con el resto de las mecánicas que diseñamos. Por ejemplo, si mi suelo tiene inclinaciones, ¿qué esperaría que el dash haga? ¿No? Porque muchas veces, o me ha pasado en equipos de trabajo que diseñan un dash y luego, ante cualquier inclinación, el personaje se queda pegado como mosca y ya no puede avanzar porque el eje ya no le permite avanzar porque hay un obstáculo. Pero dices, es que es una rampita tan leve que deberían de permitirle subir. Ok. Siguiente escena, el programador hace que el dash se adapte al suelo. Va. Pero luego de bajada también se adapta al suelo y dices, no, está bien raro que se adapte cuando va de bajada. No hace sentido. Cuando el piso va de bajada, que sí el personaje llegue a estar en el aire hasta que termine el dash y luego ya que empiece a caer por gravedad, ¿no? Dices, bueno, pues explícame todo eso y documentalo bien para saber cómo es que tengo que programar esta mecánica, ¿no? Tenerlo bien presente. Este es otro juego que lamentablemente este sí no va a salir nunca porque el estudio ya cerró. Estábamos diseñando un juego también de plataformas. Este era de unos viejitos que estaban peleando contra unos robots. Y había muchas plataformas en movimiento. Era muy importante plataformas en movimiento en este juego. Entonces, por eso había que prestarle mucha atención en cómo funcionaban las físicas de estas plataformas. Y no sé si se han dado cuenta, pero en algunos juegos, cuando el personaje se monta sobre una plataforma, las físicas que lo rigen ya no son las del mundo entero, sino son las de esa plataforma. ¿A qué me refiero? Y esto tiene que ver con lo relativo, la teoría de la relatividad. Cuando nosotros brincamos en el piso, pues nos desplazamos hacia arriba, luego hacia abajo, y no nos movemos en distancia horizontal, ¿no? Pero cuando brincamos arriba de un camión, quien nos está viendo de fuera, pues sí nos desplazamos en un eje horizontal, además del vertical, ¿no? Y trazamos una parábola, pero nosotros solamente brincamos para arriba. Si vamos en un avión, la parábola todavía está más pronunciada. Yo no tengo que corregir mi movimiento si brinco. Pues esto aplica también para los juegos. Si yo me subo a una plataforma y la plataforma se está moviendo de izquierda a derecha y yo brinco, aquellos juegos que no vinculan las físicas con la plataforma se va a mover, se va a alejar de mí y yo voy a caer en línea recta hacia abajo, ¿no? Voy a perder la plataforma. Esto lo aplican algunos juegos donde no les preocupa tanto porque las plataformas no se mueven tan rápido o no hay muchas en el juego. Pero los juegos que tienen muchas plataformas utilizan este cambio. Hacen que cuando el personaje toque la plataforma, las físicas que lo rigen sean la de la plataforma. Es decir, que si yo brinco y no estoy moviendo el personaje va a brincar y caer en el mismo lugar de la plataforma, pero visualmente en la pantalla hizo una parábola, ¿no? Entonces, aquí es lo que se está ejemplificando en este diagrama. Aquí el jugador lo único que hizo fue brincar, no movió al personaje. Si se fijan, sale y cae en el mismo lugar de la plataforma, pero no de la pantalla, ¿no? El personaje sí trazó una parábola en la pantalla. Esto hace que se sienta tener más control, ¿no? Más precisión sobre mi sistema de movimiento en este tipo de condiciones, de características. Lo mismo cuando va hacia arriba o hacia abajo. A veces la plataforma va tan rápida que puede llegar a igualar o superar la velocidad de mi brinco. ¿Y qué sucede en estos casos? Si yo no vinculo las físicas de mi personaje con esta plataforma, no voy a poder brincar
porque en cuanto intente brincar, la plataforma va a chocar contra mis pies. Porque yo voy a tratar de brincar a una velocidad, pero la plataforma va más rápido que eso. Entonces voy a estar como pegado a la plataforma. ¿Cuál es la solución de esto? Tengo que vincular las físicas de mi personaje a esta nueva plataforma y sumarle la velocidad. Es decir, ya no brincas a esta velocidad, ahora brincas a la velocidad de la plataforma más tu velocidad base. Entonces ahora sí el personaje va a lograr despegarse de la plataforma mientras esta va hacia arriba. Lo mismo hacia abajo y etcétera, ¿no? Son como cuestiones a las que le tenemos que poner mucha atención. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ok. Y bueno, obviamente cada uno de los elementos que agreguemos a nuestro juego, que modifiquen el movimiento de mi personaje, tenemos que empezar a detallarlos y cómo interactúan entre sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unas escaleras que pues modifican cómo se desplaza mi personaje en el mundo. Tengo que hacer un buen desglose y detalle de este comportamiento. Y toda la mezcla de las otras mecánicas y cómo se van a conectar, ¿no? Por ejemplo, la manera más fácil de tomar una escalera es caminar, llegar a ella y empezar a subirla, pero a lo mejor habrá jugadores que vienen en el aire y estando en el aire pues quieren empezar a subirla, ¿no? Es como si se agarraran de la escalera estando en el aire. Muchos juegos, pues, te tengo que permitir eso, porque si no se siente muy de flojera tener que estar en el piso para empezar a tomar la escalera. Igual, si voy en un dash, a la mitad del dash, ¿le voy a permitir tomar la escalera, sí o no? Tengo que considerar todas estas cosas. Entonces, yo he visto documentos de diseño en donde pues no le ponen mucho detalle a las redacciones de una mecánica. A veces lo obviamos, se nos hace tan fácil de explicar, ¿no? Que me he topado con documentos de diseño que dicen, el personaje camina de izquierda a derecha, punto, se acabó. Es lo único que mencionan del sistema de movimiento. Y yo, no, hombre, o sea, esto va a generar muchísimas dudas. El programador, ¿dónde quedó las interacciones con los pisos inclinados? O sea, ¿qué decisiones vas a tomar en cómo acelera, cómo desacelera tu personaje? Hay muchas cosas que considerar y se lo estás dejando al programador resolverlas, ¿no? Tú como game designer no estás resolviéndole nada. Él tiene que hacer chamba de game design cuando él solamente se debería de preocupar por integrar, por ver cómo hacer el código del diseño. No de diseñar en sí. Aquí hay un ejemplo ya de cómo podríamos empezar a redactar este sistema de movimiento, ¿no? Entonces, tenemos que definir caminar. Al oprimir la tecla de dirección, el personaje iniciará su desplazamiento. Inicia con una etapa de aceleración. No todos los personajes tienen aceleración. Algunos empiezan con su velocidad máxima al instante. Pero hay otros que sí deciden, pues, una pequeña aceleración, a lo mejor de medio segundo, en lo que llega a su velocidad máxima, y a partir de ahí ya es constante. Esto habría que también pensar en la desaceleración. Es una vez que deje de caminar, el personaje se detiene o desacelera también como medio segundo o a lo mejor un poquito menos de tiempo. En este caso, aquí menciona, al soltar la tecla, el personaje se detiene drásticamente. Como era un juego de plataformas de mucha precisión, sí era importante desacelerarlo al instante, ¿no? Dejo y me quiero quedar en la mera orillita de la plataforma. En este juego en particular, decidimos no utilizar muchas angulaciones de suelos o suelos muy orgánicos. Decidimos que existieran solamente estos dos ángulos y se acabó. No porque no quisiéramos más, sino por el scope del proyecto, el tamaño del equipo. Dijimos, no nos podemos meter en proyectos tan ambiciosos, ¿no? Guacamelee, no sé si conocen ese juego. Guacamelee es un juego de combate y plataformas muy exitoso
funciona así. Todo el level design está hecho con estas inclinaciones. Y al igual que Guacamelee, habíamos decidido que el personaje no se adaptara en las inclinaciones, o sea, que el pivote avanzara, un pie iba a estar sepultado en el gráfico y otro pie iba a estar volando. Tan, tan. Porque era mejor dedicar presupuesto a otras cosas más importantes que a estos detalles que no veíamos muy relevantes. ¿Todo bien? Sí. Bien. Siguiente. Bueno, entonces, esto obviamente no cubre todos los tipos de sistemas de movimientos, solo mencioné algunos aspectos muy puntuales, muy particulares de algunos juegos, pero es solamente para dar a entender el nivel de detalle que tenemos que poner al diseñar una mecánica, ¿no? Al diseñar todo el sistema y todos sus comportamientos. Siguiente, sistema de combate. Para bien o para mal, en muchos juegos pues, tienes que estar golpeando cosas. Existen distintos tipos de combates. Está el cuerpo a cuerpo. Normalmente pueden ser puño cerrado, utilizar armas tipo melee. A distancia, muy familiarizados con las armas de fuego. Un gran ejemplo de sistema de combate a distancia. Pero puede ser también en juegos con temática medieval o bien magia. Que la magia puede ser cuerpo a cuerpo o a distancia, según la manejes. ¿Cómo empiezo a diseñar un sistema de combate? Bueno, primero tendría que definir cómo es que el jugador va a apuntar, a definir a quién atacar, a cuál de los enemigos que están ahí en la pantalla voy a atacar. En un first person shooter, pues es bastante intuitivo. A quien esté volteando a ver, pues es al que voy a atacar. Muchos de estos juegos te ponen ahí la mirilla, entonces pues tengo un rango de precisión y me queda claro, ¿no? Hacia dónde voy a atacar. Tengo que voltear a ver. Algunos juegos me permiten hacer algún acercamiento, algunos tienen un margen de error dependiendo del arma que lleva sujetada, pero es fácil de intuir hacia dónde estoy apuntando y hacia qué enemigo estoy atacando. En un juego también first person shooter, pero que sea melee, ¿no? Como Skyrim, pues tengo que tener otra variable a considerar, que es la distancia, ¿no? No porque el personaje esté en esa parte central de la pantalla, lo voy a atacar, porque si está muy lejos, pues resulta intuitivo que no le voy a pegar, al menos que no lo ataque con un arco, con magia. Pero si tengo una espada, pues tengo que acercarme a la distancia suficiente a él para atacarlo. Entonces, en los first person suena sencillo explicar cómo apuntar al objetivo. Pero en cuanto empezamos a cambiar de cámara, como en un third person, ya no está tan fácil, sobre todo a la distancia. Cuando atacamos cuerpo a cuerpo, bueno, pues donde el personaje esté volteando a ver, a veces tiene un abanico de ataque, ¿no? Algunos 45 grados o 90 grados de margen, en donde el espadazo abanica y ataca. Pero a la distancia a veces es muy difícil porque no sabemos hacia dónde está volteando el personaje exactamente y puede haber mucho margen de error. Tenemos que encontrar cómo solucionar esto. Algunos juegos como Indiana Jones hacen que los ataques a distancia, perdón, Indiana Jones Lego, que es un juego muy casual, de hecho toda la saga del Lego, cuando atacas a distancia tiene un margen de error que si estás volteando más o menos a ver un enemigo, la bala sale disparada hacia el enemigo. O sea, es muy permisivo. Pero en otros juegos sí son más estrictos. O bien, como en el juego de la derecha, que es Fable, te permiten targetear un enemigo. Hay un botón en el cual haces snap, congelas a ese enemigo y empiezas a moverte alrededor de él. El sistema de combate modifica el sistema de movimiento, porque ahora todos tus movimientos van en relación a ese enemigo como punto central de la atención. Ya no te mueves de izquierda a derecha. Ahora te mueves
como en circunferencia rodeando ese enemigo. Ya cambió tu atención hacia él. Entonces, habría que detallar este sistema de movimiento derivado del sistema de combate. Entonces, el jugador sabe e intuye que todos los ataques que haga de largo alcance van a impactar al enemigo. No hay de otra. Ahora, si no nos gusta esto, porque decimos, es que me gustaría que el ataque a distancia requiera más habilidad por parte del jugador. Snapear a un enemigo, pues le quita mucha habilidad, porque todos los ataques van hacia él. Bueno, pues algunos juegos lo que hacen es que cuando atacan a distancia, la cámara se transforma en un first person shooter, aunque el juego todo el tiempo es un third person. Yo veo el personajito ahí que se está caminando, pero voy a atacar a distancia, me transformo en first person durante ese breve momento, ataco y regreso. Siguiente. También forma parte importante del sistema de combate, es la reacción al golpe. Es cómo yo voy a reaccionar cuando alguien me ataque y cómo el enemigo va a reaccionar. ¿Qué tipo de retroalimentación va a existir? Hay juegos muy sofisticados que tienen físicas y dependiendo dónde le ataques es la vida que le bajas, cómo vas inhabilitando al enemigo y demás. Y hay otros juegos que no tienen este tipo de reacción al golpe, porque se ven tan de lejos que sería imperceptible. Es más importante que la barrita de buena retroalimentación, esta pequeña barrita de vida, de buena retroalimentación de los golpes que te están haciendo y los golpes que tú estás haciendo. Si se fijan en estas barritas, ocurre algo muy interesante. Además de bajar la vida, entra como una barrita fantasma, una barrita blanca, que es la vida que tenías. La barra roja representa la vida que vas a tener porque ya te golpearon. Y la barrita blanca es como una pequeña transición para que el jugador sepa qué tan duro estuvo ese golpe. Es más evidente, llama más la atención a los ojos la parte blanca, porque si ves que tu barra blanca está grande, es decir, pues, me acaban de meter un megatrancazo, ¿no? Porque a veces no recuerdo cómo estaba mi barra roja. Llama menos la atención que ver durante un tiempo es esto te bajaron de vida. Estabas aquí, ahora vas a estar acá, y ese pequeño momento de transición es el que te da pues, tiempo de comprender cuánto daño recibiste o cuánto daño efectuaste, ¿no? Aquí voy a poner otro ejemplo, a ver si lo encuentro de rápido. También bastante común, que no lo puse ahí, ¿no? Un minutito, un minutito. A ver si se hace daño. Pero no sé si alguno recuerda Sonic, cuando se hace daño, tiene una reacción muy particular ante el golpe, ¿no? Pierde los aros y además da un como brinco, da un pequeño brinco. Sí, es Ajá. como una curva así también. Exacto. ¿Por qué sucede esa parábola? ¿Por qué sucede ese pequeño brinco? Es para alejarte de ese obstáculo, ¿no? Y no te quedes como pegado. ¿Qué tal si llegas a una pared de picos? Si yo no hago que mi personaje se aleje de esa pared de picos, yo puedo hacer que mi jugador se quede ahí pegado y le empiece a hacer daño infinitamente hasta matarlo, ¿no? Es una buena reacción al golpe, es alejarlo de la trampa y además hago inmune al daño a mi monito durante algunos segundos.
¿no? Esto también es común. Si algo me golpea, es inmune durante 3 segundos, ocurre esta parábola en la que yo alejo mi personaje del posible daño, pero mientras es inmune, el jugador puede escapar, ¿no? A lo mejor cayó en una cama de picos, entonces mientras es inmune, corre y trata de escapar de esa cama de picos, porque si no, caer sería una condena a morir, ¿no? Ya no habría forma en la que escape, porque se va a quedar ahí recibiendo daño indefinidamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí no vi que se hiciera daño, porque seguro es un jugador muy bueno. Pero bueno, espero que recuerden, o si no, después lo voy. Sí, este juego estaba bien frenesí a veces con los moves, con las velocidades. Entonces, bueno, importante tomar en cuenta esta reacción al golpe, tanto de los enemigos como del jugador. ¿Qué va a pasar cuando alguien me golpee? Ahora, cuando alguien me golpea, yo pierdo vida, normalmente, a menos que sea un juego de una sola vida o que funcione diferente, pero normalmente pierdo vida. Como pierdo vida, tengo que tomar estas decisiones. El jugador se puede curar, o los enemigos se pueden curar, y si sí, ¿de qué manera se curan? Es automático. Algunos juegos, sobre todo actuales, lo que hacen es que la pantalla se va haciendo roja de que te están haciendo daño, y lo que el juego necesita es que pase un momento sin que nadie te ataque, y se cura automáticamente. Algunos es de manera dinámica, es decir, tiene que pasar algo para que se cure el jugador, como por ejemplo, que se terminen las oleadas de enemigos, o matar, haber matado el último enemigo de esa zona, o llegar a algún lugar en específico del mapa y automáticamente se cura. Puede funcionar. Otros es un elemento le llaman un pick-up, ¿no? Es algo que tú agarras, que está repartido en el nivel, tú llegas, te curas, automáticamente. Puede ser que es por un objetito que agarras y desaparece, o un lugar que llegas y te cura y es como permanente. Puedes llegar y curarte ahí cuantas veces quieras. U otro que es un objeto inventario, ¿no? Es un ítem que agarras y ya tú sabrás cuándo utilizarlo para curarte. Normalmente esto va más encaminado a la estrategia, ¿no? Porque te deja organizarte más con esta gestión de recursos y saber cuándo utilizarlos y cuándo no. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que si bien te hacen daño y te puedes curar, pues hay que enfrentar qué pasa si pierdes toda la vida. ¿Cómo afronta el juego la muerte del personaje, del jugador, ¿no? Voy a enviarlo a un checkpoint, es decir, le hago perder tiempo de juego, dependiendo qué tan lejos esté ese checkpoint, es qué tan severo va a ser el castigo. Otra es que le hago perder dinero, experiencia, cuando muere. Algunos le hacen perder la experiencia, pero lo mandan a un checkpoint. Y puede recuperarla si llega al lugar donde murió. Algunos funcionan con vidas. Si tienes tantas vidas, vas acumulando estas vidas en el juego, pero llega un punto que te las puedes acabar y hay que asumir qué hacer. Algunos juegos pues ponen un game over, ¿no? De hecho, hay varios juegos modernos que utilizan game over como mecánica principal. El permadeath. ¿Cuál? El permadeath. El permadeath, sí. Y algunos de una manera muy sutil, porque no te mandan a un checkpoint como tal. Más bien utilizan autosave o le permiten al jugador guardar en cualquier momento. Pero si te matan es game over. O sea, Skyrim, por ejemplo, no es que te mande a un checkpoint, a un lugar seguro. No, te manda al último save grabado. Porque moriste y así trata el juego
así lidia con la muerte. Te manda a un autosave o a un save que tú hayas hecho, ¿no? Que sea reciente. Pero realmente es un game over. Hay unos juegos que no es un game over. Moriste, perdiste algo, te regresó un checkpoint, para lo mejor ya tienes menos dinero o menos experiencia. Pero no es como, déjame grabar antes de entrar al jefe por si algo pasa. No, no puedes guardar. Te podemos mandar un checkpoint, pero tienes que sufrir algunas consecuencias, ¿no? De no haber ganado al jefe. Entonces es distinto. Ambos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y bien, estos, como digo, son algunos ejemplos de mecánicas dentro de un sistema de combate que tenemos que considerar cuando lo estemos diseñando. Siguiente. Sistema de cámaras. Este a veces lo pasamos por alto, porque la cámara no es algo que estemos viendo dentro del juego, es la manera en la que vemos el juego. Entonces muchos diseñadores cuando van empezando lo omiten. Ni siquiera hablan de cómo funciona la cámara en este juego. Lo dan por hecho. Pero es importante detallarla porque algunas cámaras llegan a tener comportamientos muy sofisticados. Un juego de primera persona puede resultar hoy en día fácil de integrar, ¿no? A pesar de que era de los más difíciles en un inicio por las tecnologías, hoy en día casi el engine nos lo da gratis. Es muy fácil de documentar, muy fácil de diseñar. Si acaso habría que contemplar qué va a pasar cuando disparas, algunos shakes, ¿no? De cámara, como para dar mejores retroalimentaciones, ¿no? O en algunos juegos donde esté controlando algún vehículo, bueno, a lo mejor sí quiero que la cámara haga movimientos más extraños en pro a la inmersión y a la adrenalina del juego. En otros juegos, que son los third person, y la cámara sí se puede llegar a complicar bastante más, ¿no? Desde cámaras muy cinemáticas, que tenemos que poner a manita, ¿no? La cámara va a hacer esto dentro del engine, o muy bien planeada, porque en estos juegos, la cámara como está lejos del personaje, no sé si se han dado cuenta, pero en algunos juegos, sobre todo viejitos, la cámara podía colapsar dentro de un muro, podía colisionar con un muro. Si yo hacía que mi personaje se pegara mucho a la pared y la cámara está detrás del personaje, pues la cámara iba a estar detrás del muro. Entonces iba a estar o viendo negro o tenía que desaparecer el muro o algo tenía que hacer. Hoy en día lo que hacen los developers es a la cámara le ponen un collider también, unas pequeñas físicas para que no atraviese esta pared. En el GIF de arriba a la izquierda lo podemos ver cuando va bajando la escalera. No sé si se dan cuenta que la cámara hace un pequeño zoom cuando la cámara gira, ¿no? Porque estamos viendo al personaje de espaldas. La cámara ya no tiene permitido penetrar ese muro. Entonces se queda pegado al muro. Entonces, por ende, el personaje se acerca a la cámara un ratito y luego ya se aleja de inmediato, ¿no? Cuando avanza. Y ya regresamos a la distancia óptima. Entonces, estos juegos de tercera persona, en donde le permito controlar al jugador la cámara, pues son complicados porque tengo que garantizar que el jugador nunca se pierda o no se quede atorado en un lugar donde no pueda ver. Es importante. En un primera persona, yo le delego esa responsabilidad al jugador. Si el jugador está viendo el piso porque no sabe jugar o se la pasa viendo el techo, es su culpa. Tiene que aprender a controlar bien la cámara. Pero en estos juegos no se puede sentir injusto. Si la cámara no me ayuda, pues sí le echo la culpa al juego. Yo estoy haciendo lo mejor que puede, pero se siente bugueada. Ahora, arriba a la derecha tenemos otro tipo de cámara también bastante común. Es pues un poquito más fácil de integrar. Nos metemos en menos problemas técnicos. La cámara siempre está siguiendo el mismo ángulo. No tenemos menos problemas con que el personaje quede oculto detrás de algo, dependiendo cómo haga yo mis niveles. Si hago muchas paredes, pues sí,
Mi personaje puede quedar oculto de las cosas. Tengo que ver si tengo que hacer invisible esos muros cuando el personaje esté detrás o marcar la silueta del personaje para que el jugador sepa en dónde está. Pero normalmente estos juegos lo que hacen es no poner este tipo de muros para evitarnos estos problemas. Abajo, que es este juego de Lego, Indiana Jones, me gusta mucho porque es un juego de tercera persona donde el jugador no controla la cámara. De hecho, es tan complicada esta cámara como la de los primeros God of War. En God of War tampoco controlas la cámara. La cámara se mueve solita conforme avanzas. Pero la cámara debe estar siempre apuntando a lugares chidos, bien encuadrados, que estés viendo la acción, los enemigos, a una buena distancia del personaje y de todo. Entonces, cómo programan estas cámaras es muy artesanal. Nivel tras nivel, cuarto tras cuarto, tienes que poner una guía de la cámara va a estar colocada aquí, apuntando de aquí para allá, y si el personaje se mueve, va a estar moviéndose de esta manera, ¿no? Es la manera más laboriosa de desarrollar una cámara. ¿Por qué en este juego de Lego el juego no controla la cámara? Porque es un juego muy casual. Se pretende que con un dedo controles al personaje y con el otro dedo te la pases golpeando cosas. Entonces, pues no puedes estar haciendo las cosas con dos pulgares al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso no se mueve la cámara. Igual en God of War. En God of War es con un pulgar controlo al personaje y con el otro pulgar estoy golpeando botones para hacer los ataques. Entonces, son consideraciones que tengo que tomar en cuenta al momento de decidir si yo le voy a permitir al jugador controlar la cámara o no debo de permitírselo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Mucha información, sí, está fácil de digerir. Ustedes díganme. Sí, sí está fácil de digerir. Muy interesante. Va. Aquí hay algunas nomenclaturas de términos, no sé si le quieran tomar captura, porque son términos muy acuñados en la industria de videojuegos, heredados, la mayoría heredados del cine, son los primeros que utilizaban cámaras, y por eso la terminología viene en algunos casos del cine, ¿no? Por ejemplo, el dolly es este movimiento de la cámara hacia adelante o hacia atrás. ¿Por qué dolly? Porque sí se llamaban como las vías del tren, no sé si han visto como detrás de cámaras, estas pequeñas vías del tren en donde ponen a la cámara y se mueve de una manera muy suavecita. El craft es prácticamente lo mismo, pero de manera lateral, ¿no? Que es como un cangrejo, moviéndote como cangrejo. El boom es este aparato que se usaba en el cine, que es una grúa que mueve la cámara hacia arriba y hacia abajo. Y son como los primeros movimientos, ¿no? Pues muevo la cámara así, hacia enfrente, hacia atrás, a los lados, hacia arriba y hacia abajo. Fácil. Estos son los movimientos por desplazamiento de la cámara. Después vienen arriba a la derecha los movimientos de la rotación de la cámara sobre el mismo eje, ¿no? Yo tengo la cámara y lo puedo rotar de diferentes maneras. Uno es como el ventilador, que es el paneo, como si fuera un ventilador de piso. La cámara se mueve de izquierda a derecha. Igual, paneo a la izquierda, paneo a la derecha. El tilt es parecido pero hacia arriba o hacia abajo. Y el roll, muy poco utilizado, la verdad, el roll es como en estas diagonales. A veces me sirve como para, en los juegos de carrera, pongo un poquito de roll cuando estoy haciendo un drift. Me da una buena sensación. O en los juegos, en los first person, tengo el roll para un comportamiento de que me estoy asomando de una pared, ¿no? Entonces, me asomo pero así en diagonal. De ahí en fuera se me ocurren pocos casos en los cuales se utilice un roll. Entonces, estos son sobre el mismo eje de la cámara. Después, abajo a la izquierda vienen movimientos sobre un punto de referencia. Es cuando la cámara se mueve en relación a un eje, ¿no? Como si fuera un planeta orbitando el Sol.
Y los movimientos de izquierda a derecha son como si lo estuviera orbitando, ¿no? Como si el protagonista fuera el sol. Que es lo que les comentaba, a veces en los juegos donde targeteo a un enemigo, el enemigo se vuelve el centro del sistema de movimiento y el personaje lo empieza a rotar, ¿no? Bueno, pues la cámara hace lo mismo, pero con el personaje. El personaje es mi actor principal y la cámara en realidad no va a ser un dolly ni un grab, porque ¿qué pasa si hago un grab? Pues el personaje sale de pantalla, porque yo moví la cámara en lateral y el personaje ¡bum!, quedó olvidado del otro lado. Más bien yo lo que hago es un yo, que es moverme hacia la izquierda o la derecha, tomando el personaje como punto de referencia, ¿no? Igual el pitch es hacia arriba o hacia abajo, tomando el personaje como punto de referencia. Así es como funciona un third-person shooter, ¿no? Se utilizan normalmente los términos de abajo. Ahora, algunos juegos pueden combinar ambos sistemas. Por ejemplo, en un juego de carreras, yo tengo el vehículo, que el vehículo es el protagonista de mi bueno, no sé, ¿ven mi cámara cuando estoy presentando? Sí. Perfecto. Sí, sí, se puede Sí, ver. se ve chiquita. Va. Pero Es le que puedes picar W si se hace grande. ¿le puedo picar 2 veces? Ah, no, o sea, nosotros, si picamos perdón. Si picamos tu cara varias veces, hacemos grande. Ya entiendo. Va. Es decir, voy a tomar mis cigarros de ejemplo, ¿no? A veces Ujú. vemos el carro, ¿no? Si ustedes fueran el juego, ven el carro y a veces el carro hace estas inclinaciones cuando da vuelta, ¿no? Ujú. A veces, Sí. y entre más derrape, a veces se pone bien lateral, mientras se está derrapando. Esto se logra con un movimiento de yaw, ¿no? Es decir, la cámara trata de seguir atrás del vehículo, pero cuando da giro, no me pongo justamente atrás de él. Para dar una mejor sensación de derrape, voy a girar un poquito en sentido opuesto. Esto para dar más la sensación de que estoy girando. Ahora, en algunos casos, yo desplazo, incluso hago un craft para que el carro haga esto, se aleje del centro y veo más la pista hacia donde voy. Entonces ya es como esta combinación de mecánicas ya como más cinematográfico, como para dar este feeling de, uy, la mega curva que me estoy aventando. Entonces es combinando todas estas técnicas de movimientos de cámaras. Y finalmente, bueno, el desplazamiento también sobre un punto de referencia. Sobre X, me voy a acercar hacia él, me voy a alejar a él. Sobre Z voy a hacer que el personaje quede abajo de la pantalla o que quede encima de la pantalla, ¿no? Igual, el eje Y. No, estos ya son más técnicos porque estos sí ya tienen que ver con videojuegos. Entonces ya no les pusieron nombres bonitos, ya nomás X, Y, Z. No, ya no términos tan fancies. Entonces, bueno, estos son como terminología muy utilizada en la industria. Otros conceptos, cuando estemos diseñando sistemas de cámaras, el field of view. ¿Qué es el field of view? Es esta perspectiva, es como el ángulo, la apertura de la lente para determinar los puntos de fuga, cómo se van a renderear. Entre más alto sea el número, más perspectiva va a sentirse, ¿no? Aquí estamos viendo 75 de field of view, 85. Voy aumentando y se siente más lejano el horizonte. Depende del tipo de juego, es el field of view que más encaja. Si son entornos muy amplios, muy grandes, conviene un field of view pues más cerrado, ¿no? Más pequeño, para tener mejor perspectiva. Pero si estoy trabajando con entornos muy chiquitos, ¿no? Muy claustrofóbicos, conviene un field of view más grande, porque así podemos ver más cosas de la habitación en una sola pantalla, ¿no? Es como estamos viendo más partes del cuarto. No sé si les ha tocado ver esto cuando están trabajando en 3D, que a veces diseñan una habitación, meten la cámara y dicen, oh, solo estoy viendo paredes, o sea, ¿cómo le hago como para ver todo el cuarto?
modifican el field of view y dicen, ya puedo ver todo el cuarto. Pero si exageran, se empieza a distorsionar todo bien locochón. Entonces también no hay que abusar para no poner un field of view tan elevado. Algunos juegos utilizan o modifican el field of view también para dar una sensación diferente. Por ejemplo, los juegos de carreras, cuando metes turbo, o digamos tienes un power-up de velocidad, sí te aceleran el carro, pero no tanto en relación a cómo se siente que estás acelerando. ¿Cómo logran esto? Aumentan el field of view para que sientas como, wow, sí estoy avanzando bastante. Y no realmente. O sea, sí estás avanzando más rapidito, pero para no sacar de la competencia a los demás jugadores, pues no avanzas tan rápido tampoco. Lo que hacen es, te ponen un field of view, te lo cambian para que sientas cómo vas, te dé la sensación de más velocidad. Hay otros juegos en los que había un juego que se llama Dark Messiah, que también te haces como monstruo, y al convertirte en monstruo, aumentaban el field of view, y entonces esto quedaba muy claro en qué modo estoy en modo humano o modo monstruo. No te quedaba duda porque el field of view se hacía como bien extremo, entonces sabías cómo estabas jugando, porque si un humano te veía en ese modo, te cachaban y te trataban de atacar. Entonces, bueno, es importante conocer este término para utilizarlo a nuestro favor cuando estemos diseñando sistemas de cámaras. Siguiente, el Depth of Field. Este es un poquito más caro, ya empieza a ser más común en videojuegos. Antes era impensable, era costosísimo en recursos, pero ahorita ya los estudios se están animando, las computadoras cada vez tienen más power. Básicamente es el blur de la profundidad, donde está enfocando bien el lente y en dónde está desenfocado. Esto nos da un feeling más cinematográfico. Nos ayuda a identificar dónde poner la atención. Normalmente ocurre en cinemáticas, pero a veces también ocurre en los juegos para que tan lejos se empieza a blurear, se empieza a desvanecer el fondo, ¿no? El background. Algunos también le llaman depth of field a este tipo de soluciones. Algunos están en contra, otros dicen que sí, nada más es más contemporáneo. Pero ¿cómo funciona este? Tenemos también estos dos planos, uno en alto contraste y otro con mucho nivel de detalle. Hay varios juegos que utilizan esta técnica para separar muy bien lo que es arte y lo que es gameplay. Es muy importante siempre que estemos diseñando juegos de plataformas que los fondos no compitan con la zona de gameplay, porque luego a veces todo está tan saturado, todo está tan bien detallado que no sabemos qué es interactuable y qué no. Nos confunde qué brinco, con qué me voy a golpear. Es muy importante marcar esta diferencia y ellos lo logran muy bien, no queda duda de que todo lo que está en negro es interactuable y todo lo que tiene pues arte más estilizado es background, ¿no? Solamente para embellecer el mapa. Qué curioso. Sí, está. Pero hay varios juegos. Limbo también hace esto, ¿no? Limbo, un juego indie bastante famoso. Y bueno, pues por sistemas de cámara tenemos este ejemplo también bastante sofisticado, ¿no? Estamos viendo muchas cosas ocurrir en este encuadre al mismo tiempo, ¿no? Son juegos ya de producciones bastante elevadas. Otro término o otro comportamiento también muy utilizado es el parallax, sobre todo en juegos 2D, que dan esta ilusión de tridimensionalidad cuando son puros planos 2D, ¿no? ¿Cómo logran esto? Moviendo los planos a distintas velocidades, ¿no? Como recrear esta sensación de cuando vamos en la carretera, ¿no? Vamos en el coche, las montañas o los árboles que están a lo lejos, vemos cómo se mueven lento, pero los que están a un lado de la carretera vemos cómo nos pasan rapidísimo, uno tras otro. Pues, siguiendo como esta analogía,
Los planos que están más cerca del personaje se van a mover más rápido y los que están más lejos más lento, y nos da esta sensación de tridimensional. Es pura percepción, ¿no? Porque realmente no están en 3D. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿O qué tan complejo puede llegar a ser? Pues depende cuánta lana tengamos, ¿no? Para hacer este arte y estos planos. Pueden haber planos enfrente de la zona de gameplay, ¿no? que pasen encima de la cámara y pasen rápido, y todos los planos que puedan estar detrás de la zona de gameplay. Y más o menos así se vería como la construcción de este paralaxe. ¿Dudas hasta aquí? No, Hasta ahora no, la verdad. todo bien. Perfecto. Entonces, cuando estamos diseñando sistemas de cámaras, aquí voy a profundizar un poquito en las cámaras 2D, ¿no? De los juegos 2D. Algunas terminologías utilizadas para conseguir ver lo que queremos ver en el juego. Algunas técnicas, ¿no? Muy interesantes. Primero, no todos los juegos tienen un sistema de cámaras. Aquellos juegos en donde la acción ocurre dentro de la pantalla y no necesitamos movernos, pues no tiene un sistema de cámaras, ¿no? Como Pac-Man. Pac-Man no tiene un sistema de cámaras. Tetris, Candy Crush. Entonces dices, no, Zuma, o muchos juegos casuales que dices, todo ocurre en la misma pantalla. Entonces, si yo no necesito mover mi pantalla, este juego no tiene sistema de cámaras. Las cámaras entran cuando mi nivel o mi juego va más allá de la cámara o del área que estoy viendo. Entonces, aquí tengo que solucionar es cómo me voy a mover. Esta técnica se llama Follow the Action. Es una técnica, fue la primera en surgir. El personaje siempre está al centro de la pantalla, la cámara lo coloca al centro y en todo momento lo está siguiendo. Todo momento. Pues uno diría, es una solución viable para este tipo de juego. Lo único feíto que se veía es que cuando llegamos al fin del nivel, teníamos que rellenar el mapa para que no se viera negro, con alguna textura o algo, porque pues la cámara iba a enfocar mucho el final del nivel cuando el personaje se topara con los límites de mi nivel, ¿no? Pero dices, es funcional. Este otro, dices, bueno, yo no quiero que la cámara brinque como brinca el personaje, ¿no? Se estaría de locos. El follow the action hacia arriba y hacia abajo no va a estar, no es práctico. Entonces, en este caso, solamente hago follow the action en un eje, ¿no? En un eje, pero no en el otro eje. Permito que el jugador se mueva y la cámara no se mueve. A esto también le llaman como position locking, ¿no? El personaje no va a salir de esta línea, nunca. Otra técnica, follow the action con position locking, pero entra otro comportamiento conocido como edge snapping. Es decir, cuando la cámara ya llega al final de mi nivel, la cámara se detiene. El personaje puede abandonar el centro, puede abandonar este position locking solo cuando la cámara se tope con el final del nivel. Esto para no tener que renderear más allá del nivel que no queremos renderear. No, queremos que la cámara se mantenga encuadrando bien a mi nivel. Entonces, este es otro comportamiento. Este, por ejemplo, es un follow the action muy parecido al primer juego que les mostré, ¿no? Es un follow the action, position locking, es Terraria, es un juego relativamente nuevo, que dices, oye, es un juego nuevo, exitoso, que está utilizando una técnica bastante viejita, porque es más que suficiente para este juego, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes de cuál es la técnica más apropiada para nuestro juego. Acá funciona porque estás viendo al personaje muy chiquito en pantalla, quieres ver mucho del mundo, funciona bastante bien. Este es otro, Super Meat Boy, es también Position Locking, pero utilizan otra técnica que le llaman LERP Smoothing Position Locking. Es decir, la cámara siempre va a poner al centro al personaje, pero tiene un efecto liga, ¿no? Es decir, si el personaje se aleja poquito del centro,
la cámara lo va a tratar de seguir muy lentamente. Pero entre más se aleje el personaje, la cámara le va a meter turbo. Y va a llegar un punto en el que la cámara le va a meter la misma velocidad con la que se aleja el personaje para que el personaje no abandone la pantalla, ¿no? De tan lejos que se fue. Entonces es como la liga, ¿no? Hay más tensión entre más la estiro, ¿no? Y es un pequeño algoritmo matemático, es entre más lejos, más turbo le meto a la cámara para que dé este efecto liga. ¿El LERP es una función en programación? Hey, es correcto. Ah. ¿Qué tan agresivo es? Es como una interpolación con parábola, ¿no? Dependiendo qué tan agresivo haga esta parábola. Después vamos a hablar de parábolas, ¿no? Que es una parte importante del diseño. Depende de qué tan agresivo, es como es este efecto liga, ¿no? Pero es un término de programa. Siguiente, este está bastante interesante. Es también como Super Meat Boy, la cámara tiene como este LERP, pero a diferencia de Super Meat Boy, esta cámara no está apuntando al personaje. Está apuntando a un punto invisible que el personaje avienta enfrente de él. Es decir, de hecho, esta es una mega recomendación. No sé si han tenido oportunidad de jugar el juego que publicamos el año pasado, nosotros, que se llama The Lullaby of Life, pero utilizamos unas técnicas muy parecidas a esto. Mi personaje tiene una bolita invisible en el centro cuando no se está moviendo, ¿no? En el centro del personaje. Pero cuando el personaje se empieza a mover, esa bolita invisible empieza a alejarse de él en dirección a la que se está moviendo. ¿De qué me sirve tener esta bolita invisible? Porque yo a la cámara le voy a decir, no apuntes al personaje, apunta a esta bolita invisible que proyecta el personaje. Entonces la cámara siempre va a estar apuntando hacia adelante del personaje, no importa hacia dónde vaya. Y entre más rápido vaya, más lejos se pone esta esferita o esta bolita invisible del personaje, entonces la cámara va a estar tratando de ver más hacia adelante de donde el personaje está, para prever más de lo que está por venir y que me llegue menos de sorpresa. Entonces, esta técnica, la neta, a mí me gusta mucho, sobre todo para este tipo de juego, ¿no? Que te mueves libremente, hacia arriba, hacia abajo, y quieres ver hacia dónde vas. No que estás dejando atrás, que es lo malo de Super Meat Boy. La cámara está viendo siempre atrás de ti, está rezagada un poquito. Acá no, está proyectada hacia donde vas, es hacia donde ves más. ¿Vale? Pero es por el tipo de juego, me imagino, ¿no? Sí, es por de el tipo mecánicas. Ajá, exactamente. O sea, tu cámara tiene que ir acorde al tipo de juego y cómo funciona, cómo interactúa, si hay enemigos, no hay enemigos, o sea, todas estas cosas tienes que considerar. Aquí vemos igual esa técnica de Position Locking, Target Focus, que es esto que les digo, que existe un pivote invisible que cuando el personaje no está en movimiento, ese pivote está al centro del personaje, pero entre más avance, el pivote se aleja del personaje en dirección hacia donde está caminando, para ver más hacia adelante, ¿no? Este juego, ¿por qué lo hizo así? Porque es un mundo algo abierto, como un Metroidvania, por así decirlo, en donde puedes agarrar buenas velocidades, y como puedes meterle un poquito de turbo, era importante que la cámara fuera predictiva, que te mostrara hacia dónde vas. Y tenía que utilizar esta técnica porque puedes ir a la izquierda, puedes ir a la derecha, puedes ir arriba o abajo, no sabes hacia dónde ir el juego. Entonces, tiene que estar preparado para esto. Ah, ese juego es muy bueno. Sí, está bueno. Sí, sí. Puro juego retro, yo discúlpenme, porque luego mis ejemplos van a decir algunos de qué juego es ese. Este otro, me gustó mucho, este no está tan viejito, este juego. La técnica que utilizaron me gustó porque utilizan físicas en su sistema de cámaras, pero no físicas basadas en el personaje, sino hacia donde está apuntando. O sea, el personaje lanza esta esfera imaginaria, pero esta esfera no depende de su velocidad,
depende de la lamparita que avienta, ¿no? Pero lo padre es que este pivote choca con los colliders. Hay un collider ahí, entonces la cámara ahí como que no se mueve igual, y vemos como el pivote a veces está más lejos del personaje, a veces está más cerca, porque utilizan físicas. Todo está bastante bueno. Entonces, todas estas técnicas tienen que ver con que la cámara está apuntando a un objeto en pantalla. Desde lo más básico hasta estos que son más complicados. Ahora, hay otra técnica también que empezó en los primeros juegos, que se le llama la cámara window. Esta técnica, la cámara no está apuntando a algo en particular, más bien tiene unos límites determinados, y cuando el personaje choca con estos límites, la cámara avanza en esa dirección para evitar que el personaje salga de pantalla. Entonces, esta cámara window, ¿qué tiene de malo? Muchas cosas, ¿no? Digo, fue de las primeras en que se integraron, pero lo malo es que estás avanzando hacia arriba y un enemigo te puede pescar por sorpresa, ¿no? Porque el margen de visión es diminuto. ¿Por qué no utilizaron el target window, ¿no? Perdón, la cámara que enfoca al monito? Porque un juego de plataformas, que la cámara se esté moviendo conforme estás brincando, es muy caótico. Entonces hacía más sentido que la cámara esté quieta hasta que tenga que moverse porque estás abandonando la pantalla. Hubo otros quienes concluyeron este tipo de soluciones, ¿no? El cual está buena. Dices, ok, sigue siendo el mismo principio, sigue siendo el camera window, pero lo acomodo en una parte de la pantalla para que el jugador esté viendo hacia adelante, ¿no? ¿Están mandando mensajitos o algo así? Creo que es el Discord, así en general. ¿Dónde Discord? Ah, de Discord. Ok. Hija, a lo mejor me están preguntando cosas y yo los ignoro. Entonces, dices, está padre porque el jugador puede ver más adelante y así prever el ataque de los enemigos, pero también salen del otro lado. Entonces dices, bueno, el jugador más o menos está al centro de la pantalla, entonces puede prever, ¿no? Entonces ahí está el camera window funcionando ahí más o menos. Hay juegos modernos que lo siguen utilizando, ¿no? Este juego muy bueno. La cámara no se mueve en el eje X, a menos que impactes con el camera window, ¿no? Pero también utiliza la técnica pasada, que es el position locking en los pies. Es decir, si el personaje brinca, la cámara va a tratar de seguir sus pies, pero con un efecto liga, o con un lerp. Entonces, aquí ya es un mezcladero de técnicas que son evidentes cuando ponemos estas líneas y conocemos las técnicas que existen, ¿no? Decimos, ¿por qué no quiero que la cámara se mueva en el eje X? Porque a lo mejor tengo que hacer cosas muy precisas, y si la cámara se mueve es como muy caótico, ¿no? Entonces ya es cuando empiezo a hacer uso de estas técnicas en pro a mi gameplay, ¿no? Dependiendo cómo sea el ritmo y la precisión de los brincos y muchas cosas. Aquí vemos igual, ya empezamos a ver como combinaciones de las técnicas, y aquí que vemos, ¿no? Es un camera window, el personaje no puede abandonar la línea de arriba. Si la cabeza del personaje choca con la línea de arriba, la cámara se mueve. Lo mismo pasa con la línea de abajo, nomás que aquí no se ve. Pero tiene un position locking, es decir, la cámara siempre va a tratar de estar en sus pies, pero lo hace muy lento, ¿no? O sea, permite moverse, pero la cámara eventualmente va a querer llegar a sus pies. Aquí en Mario lo hacen de una manera muy interesante. La cámara no se mueve hasta que el personaje no tenga los pies en el piso. Esto se le llama como platform snapping. Y esto me permite que el jugador no se destantee porque le estés moviendo el mundo mientras está brincando, ¿no? Esto, en los juegos que requieren mucha precisión en los brincos, entre menos mueva la cámara mejor,
porque si estás moviéndote, mueve la cámara y puede ser caótico. Entonces, este está padre. Hasta que el personaje no toque el piso, la cámara no se mueve. Aquí lo vemos también en... Okay, perdón, me regresé. En Rayman. La cámara, pues, se mueve, tiene el personaje bloqueado en un eje, pues la cámara lo está siguiendo fielmente, pero no en el eje X. En el eje X es hasta que toque el piso, ¡pum!, la cámara va a tratar de llegar a sus pies. Mientras no. El personaje está brincando, la cámara no se mueve, hasta que no toquen los pies la plataforma. O sea, esto me da más control en el aire, no me destanteo tanto mientras estoy brincando y no siento que el juego me la está haciendo complicada. Este es otro ejemplo, igual, combinación de técnicas. Cámara window, hacia arriba y hacia el extremo superior y el extremo inferior es un cámara window. Tiene un platform snapping, porque una vez que el personaje toca el piso, la cámara trata de seguir sus pies, ¿no? Pero si la cabeza impacta con la línea de arriba, la cámara sí se tiene que mover, porque si no, el personaje podría abandonar la pantalla. Pues es esta combinación de técnicas que hacen posible este juego, ¿no? Esta técnica, Mario está presente, ha innovado mucho desde sistema de movimiento y sistema de cámaras. Le llaman speed up, quiere decir que es como un camera window, pero en lugar de que la cámara se empiece a mover cuando ya chocaste con la línea, trata de prever y se empieza a mover desde antes para alcanzarte e ir ya con la velocidad ideal cuando tú ya estás en la línea límite del camera window, ¿no? Aquí si ven, hay una línea delgadita que indica que la cámara se empieza a mover, empieza a acelerar poco a poco y llega a su velocidad máxima, que es igual que la velocidad del personaje cuando ya está en la segunda línea, ¿no? Aquí, bueno, creo que puse ejemplos de más, pero ya no están aburridos. Esta es otra técnica, sobre todo los juegos que avanzan la cámara automáticamente. Es el auto-scroll. O framing, es decir, el juego controla lo que se está viendo y el personaje pues se tiene que adaptar a él, porque si sale a lo mejor se muere o X, ¿no? También es una técnica, el auto-scroll. Es decir, la cámara se mueve solita, no le hace caso a cómo se mueve el personaje. Esto pasa en algunos juegos. Ahora, esta otra técnica que vimos también puede tener este término de static forward focus, es decir, el personaje siempre está congelado en un eje, no puede abandonar esa línea, y como avanza mi juego, yo lo cargo más hacia la izquierda. No lo pongo en el centro, porque casi todo el juego vas a avanzar a la derecha, entonces yo quiero que el jugador vea más hacia adelante, hacia dónde va, para que se pueda prever de los enemigos. Entonces, este position locking, yo lo cargo hacia un lado, y esto significa que estoy haciendo un static forward focus. Hay juegos donde cambian este focus, ¿no? Yo congelo al personaje en un eje, pero dependiendo hacia dónde vaya, es al eje al que lo voy a cazar, porque en este juego el personaje puede navegar hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces yo quiero que pueda prever los enemigos que vienen, ¿no? Con mucha anticipación. Entonces el dual focus es básicamente la técnica anterior, pero dependiendo del sentido al que va el personaje, la cámara se va a colocar y se va a cargar hacia un lado o hacia otro. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Es un dual focus, porque en este juego puedo ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, fijan, si el jugador va hacia la izquierda, se congela en la línea de la derecha. Pero si el jugador va hacia la derecha,
se queda pegado en la línea de la izquierda, ¿no? Para que el personaje siempre vea un poquito más hacia adelante, hacia donde va caminando. Pero hay dos cámara windows muy sutiles ahí. Es decir, el personaje se puede mover un poquito dentro de ese margen entre la línea puntiaguda y la primer línea rígida. Ve, ahí se está moviendo. La cámara no se mueve. Es hasta que no impacta la línea puntiaguda que le dice al juego, este cuate quiere ir hacia allá. Entonces congélalo en este focus, ¿no? Y si colapsa con la línea puntiaguda a la derecha, el jugador quiere ir hacia la derecha. Entonces, congélalo en la línea, en el focus de la izquierda, ¿no? Entonces, ahí estamos jugando con ese eje, ¿no? Está bueno este también. Y aquí... no, no iba a decir que son muchísimos más tipos de cámaras que yo conocía. Muchísimos más. Sí, ajá, y a veces los vemos desde juegos muy viejitos hasta juegos modernos, que fue la solución que mejor encontraron. Pero imagínense no conocer estos términos, no conocer que ya existen, que ya hay gente que se rompió la cabeza y concluyó estas técnicas, ¿no? A veces es tortuoso que un game designer diseñe un sistema de cámaras que le guste, reinventando el hilo negro, ¿no? Entonces a veces conocer de todo esto nos ayuda a ser más ágiles al momento de diseñar. Aquí igual estamos viendo un mezcladero de técnicas. Está el position locking, pero en cuanto el juego detecta que vas navegando hacia una distancia, hacia el otro sentido, poquito a poquito empieza a orientarte hacia ese position locking, etcétera, ¿no? Un montón de cosas están ocurriendo aquí al mismo tiempo. También el tiempo, ¿no? Como parece como que tarda, bueno, en esa parte se nota, ¿no? Que brinca hacia la izquierda y tiene como unos segundos hasta que detecta que ya. Exacto, sí. O sea, aquí, ¿qué está ocurriendo? La cámara, la línea puntiaguda, siempre va a tratar de estar en sus pies, pero tiene un efecto liga. Ahora, acá abajo, ¿por qué no están sus pies? Porque el escenario ya no se lo permite. Tiene otra regla que dice, ya no puedes bajar más, porque vas a ver pura piedra. No está chido ver pura piedra. Entonces la cámara baja más allá de sus pies, porque hay otra regla corriendo ahí. Entonces, si ya avanzas, entonces ahora sí, ponte en los pies. Ya domina esta regla. Pero con un efecto liga. Igual tiene un efecto como de transición entre un position locking y el otro. Es, ¿quieres ir para allá? Déjate, pongo en este eje, pero poquito a poquito, para que no sea una transformación muy repentina. Entonces son varias reglas las que están sucediendo aquí al mismo tiempo. Ya, sorry, me estaban hablando. Está bien. Bueno, ya. Y básicamente son como los más importantes. Entonces, ahorita hicimos un breve repaso entrando a detalle de mecánicas y comportamientos que tenemos que contemplar cuando estamos diseñando un sistema y qué tan complicado puede llegar a ser, ¿no? Igual algunos game designers podrían decir, la cámara va a estar viendo al personaje. Qué fácil es decirlo, pero ¿de qué manera? O sea, ya vieron todo lo complicado que puede llegar a ser. Y si nosotros en nuestro documento de diseño solamente ponemos eso, pues los programadores se van a estar dando de topes. O lo van a hacer de una manera que a lo mejor no es la óptima para el tipo de juego. Entonces, bueno. Voy a ponerles una diapositiva para que, de hecho, creo que no he entrado a la plataforma. ¿Ustedes ya han entrado a la plataforma para ver la asignatura? ¿El de campus? No.
Sí, el de campus. No, en estos No. últimos 2 años. Ah, Ah, no, ¿sí la usan o no la usan? Siempre nosotros, está rota. Ok. Sí, casi no se usa. la mayoría de los profesores, bueno, en el caso de los devs, casi siempre prefiere pues manejarlo directamente por Discord o por correo o Classroom. Classroom. En efecto. Pero la Ok. coordinación como que sí quiere empujar a que usemos eso, porque pues, digo yo, Pues- ya están pagando por eso. Para algo está, ¿no? Ujú. Yo digo Pero que se ahorren el dinero, la verdad. llevan Sí, 4, yo también, llevan 4 yo años que se lo intentando. ahorren. Que siempre tarda en estar lista esa cosa. Dale. Me voy a ver la repetición y se van a enojar. Acá, ¿no? Ya. No, dijimos mentira. ¿Es que las ve? Pues no sé. Siempre decimos ese chiste. Yo lo usé el año pasado. Y creo que me funcionaba bastante bien, solo que la verdad ya no me acuerdo cómo usarla. Me voy a preguntar a Mauricio. Bueno, por lo pronto se los voy a poner en Discord. Va. Y Ah, ya vi que pusieron ahí el de las cámaras. Muy bien. Mm, permítanme. Listo, ya lo puse. Y el ejercicio que tienen que hacer para la siguiente clase, ¿no? Que cada quien tenga como su propuesta, una pequeña lista de 15 mecánicas que se les vengan a la mente, que se puedan utilizar para diseñar un sistema de armas de fuego para un juego realista. A lo mejor es difícil que quede claro. A ver, ¿a qué me Easy refiero con peasy. esto? Sí, los que juegan First Person van a decir, 15, échame 50, ¿no? pero bueno, vamos poniendo 15 para empezar. ¿A qué me refiero con mecánicas? ¿Qué comportamientos pudiera llegar a tener un arma de fuego? Por ejemplo, la cantidad de daño que hace, ¿no? La velocidad entre un disparo y otro, ¿no? Si es lento, o si es rápido, Todos los comportamientos que se me vengan a la mente para que pueda funcionar. Como prácticamente todo este catálogo de armas de fuego. Sin pensar en láseres, sin pensar a lo mejor en granadas o cosas como muy locas. Piensen en balística, pura bala, ¿no? Sin pensar que el arma tiene una sierra o que es doble. No se vayan como a lo futurista. Es armas de fuego, de balística, puede ser pistola, escopeta, metralleta, rifle de asalto, semiautomático, todo como ese pequeño catálogo. ¿Qué tipo de mecánicas se imaginan que puede haber? Aviéntese una lista de 15 posibles y la revisamos la próxima clase, ¿no? Para ver cuáles coincidieron, cuáles a lo mejor le batallaron mucho o quiénes fácil sacaron una lista, ¿no? 15, ¿Esto para ¿verdad? qué? 15. Una lista de 15 comportamientos para diseñar armas de fuego. Ok. No. ¿Y qué tipo de juego me refiero? A lo mejor un Battlefield, un Call of Duty, ¿no? Este tipo de juegos que ya tienen mucho nivel de realismo, ¿no? En sus juegos. Que ya utilizan mucho la física de la bala. Tienen bastantes parámetros ahí bastante buenos. ¿Vale? Ok. Perfectísimo. Entonces, ¿alguna duda, ¿Dónde comentario lo sobre? vamos a entregar, perdón? Ah, sí, es cierto. No les he pasado mi correo, ¿cierto?
No. No, de hecho no me lo tienen que entregar, lo vamos a revisar la próxima clase. Va. Sí, a cada uno les voy a preguntar que me digan uno, así me lo voy pasando. Va. Va que va. Suena bien. Perfecto. Va. Pues, Vale. saludos a todos, que tengan buenas noches y nos vemos, ¿cuándo? Viernes. El Viernes. ¿verdad? Viernes, en efecto. Viernes. Dale, bro. Muchas gracias. Chao. Dale, profe. Sale, nos Noches. vemos. Bye. Bye. Nos vemos, profe.